Buenos días a los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí diversas senadoras y senadores de Morena para hablar de dos temas fundamentalmente. Primero, comentar que esta mañana en la reunión del grupo parlamentario se acordó replantear y reforzar y hacer una estrategia de comunicación del grupo parlamentario de Morena, que ya vamos a comentarlo con la fuente, vamos a platicarlo pues de manera directa con cada uno de los medios de comunicación que cubren este Senado de la República, pero que lo que busca esta nueva estrategia de comunicación del grupo es fortalecer los temas prioritarios del grupo, los temas prioritarios del presidente de la República, de la Cuarta Transformación y, por supuesto, tener una comunicación mucho más organizada por parte de todas y todos los senadores del grupo parlamentario. Se decidió hacer un equipo que coordinara estos esfuerzos, que van a estar la senadora Lucy Mesa, el senador Gilberto Herrera y coordinando este esfuerzo, el grupo parlamentario de Morena decidió que encabezáramos este esfuerzo, un servidor. Por lo tanto, voy a estar en contacto muy estrecho, insisto, con toda la fuente para, como les decía, fortalecer la estrategia de comunicación del grupo parlamentario de Morena en este Senado de la República. Y el otro tema que queremos abordar es un comunicado que lo leerá la senadora Malú Micher sobre planteamiento que hicieron los senadores de oposición, sobre todo los senadores, senadoras del PAN, que fue no solo irrespetuoso, sino burdo en la comparecencia de hace un par de días de la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República, donde estuvo los secretarios de Marina y el secretario de la Defensa, y que nos parece que cuando el nivel del debate se lleva a esos extremos, es tan burdo, pues se desperdicia una oportunidad fabulosa para hablar de un tema que le interesa a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, que es justamente la estrategia de combate a la inseguridad que está haciendo el gobierno de la República. Entonces, con este comunicado que leerá la senadora Malú Micher, fijamos nuestra posición al respecto. Sí. Buenos días a todas y a todos. Para el grupo parlamentario de Morena, las descalificaciones de algunas senadoras y senadores de oposición del día martes 21 de septiembre son un ejemplo más del circo mediático que busca imponer en cada momento la oposición moralmente derrotada, debido a las falsedades sobre el actuar del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los señalamientos que pronuncia la oposición sobre nuestros valientes elementos de las Fuerzas Armadas al llamarles edecanes es de una falta total de congruencia y sensibilidad política, de altura de miras, de ausencia de ética y falta de respeto a quienes entregan diariamente la vida por todas y todas nosotros. Todo mexicano y mexicana sabe que las Fuerzas Armadas son quienes enfrentan día a día los estragos que dejaron los pasados gobiernos,
los que mediante la corrupción dejaron un país hecho trizas y que justo ahora, a 3 años, se está arreglando con la ayuda incondicional del pueblo de México. La oposición debe recordar que la Guardia Nacional fue creada con el propósito de combatir la violencia en el país, la cual fue desencadenada por la inconsciencia de esos políticos y políticas corruptos que dejaron una policía federal inoperante y que, según muchas investigaciones periodísticas, durante el gobierno del panismo fue utilizada como un brazo armado al mando del narcotráfico. Y estamos hablando de García Luna. En la presente administración, las Fuerzas Armadas tomaron un rol que va más allá de la seguridad pública y que han cumplido a cabalidad, incluso más lejos. El Ejército está a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y participan de igual manera en los trabajos del Tren Maya. El Ejército es parte importante de los grandes cambios que necesita México y nunca más para reprimir al pueblo. El INEGI presentó una encuesta nacional sobre victimización y percepción sobre seguridad pública. De acuerdo con esa encuesta, la gente confía en un 90.1% en la Marina, 87.4% confía en el Ejército, 82.8% en la Guardia Nacional, en la Policía Estatal también 58.6% y 52.9% en la Policía Municipal, siendo este el nivel más bajo. En aquellos tiempos de la corrupción flagrante, eran muchos los espacios contaminados, como las aduanas, que durante mucho tiempo fueron un instrumento para permitir el tráfico de mercancías ilegales. Ahora la Marina es la encargada del control de las aduanas, del cual, de más está decirlo, ha representado un gran golpe a la corrupción. Para combatir la inseguridad, lo mejor es prevenirla, acción que sin ningún miramiento se está realizando desde el presidente de la República junto con las Fuerzas Armadas. Que nadie se llame al engaño. Antes la situación no estaba mejor. La violencia nunca fue la vía para llegar a la paz. En cambio, dejando de lado el ominoso pasado del secretario de Seguridad narcotraficante, la Cuarta Transformación va más allá de simples detenciones, porque busca en verdad lo mejor para el pueblo de México. Quizá muchas y muchos legisladores y políticos de la oposición vivían en un país diferente, en el país de la televisión, en donde todo era y podía ser un montaje, una simulación más. Ya no más derramamiento de sangre del pueblo, ya no más policías coludidos con la delincuencia, ya no más desapariciones de estudiantes, ni matanzas de inocentes, ni represión al magisterio, como en Nochistlán o en Aguas Blancas. Esa policía que la oposición quiere, esa policía sanguinaria y en contra del pueblo, nunca más. El presidente Andrés Manuel, esta es la final, y su gabinete trabajan diariamente para erradicar las causas que originan la desigualdad, la corrupción y la violencia y la inseguridad. Esta es una estrategia muy clara: atender al pueblo, darle las herramientas y trazar los puentes para que la gente se beneficie del desarrollo y termine este círculo de violencia que viven en sus vidas. Por eso la Cuarta Transformación ha creado diferentes apoyos, como son los programas de jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, apoyo universal a las adultas mayores, por mencionar algunos. En suma, para reforzar los hechos en la memoria de la oposición, ahí les vamos con algunos datos. Hasta agosto de 2021 se logró la reducción de 23.5% de los delitos del fuero federal respecto del 2019. 5 entidades concentran 50.4% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, y la mayoría de estos estados gobernados precisamente por la oposición. Por último, nosotros no venimos a ganar la guerra, como bien lo dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Venimos a ganar la paz,
no más gobiernos sangrientos como el de Calderón y Peña Nieto, y no más sangre derramada en nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Malú Micher, y justamente es un pronunciamiento que se los mandaremos a todos los medios y que los subiremos a todas nuestras redes sociales. Bien, siendo el tema fundamental, si hay sobre este tema alguna pregunta de los medios, para que después también algunos senadores y senadoras pudieran comentar algún otro tema. Sí, senador. Les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, buenos días, senadores. Llegué un poquito tarde, no escuché todo el pronunciamiento, pero quería saber si va a haber alguna acción concreta como para protestar por los insultos y las descalificaciones que el PAN hizo hacia el Ejército, en especial hacia la Guardia Nacional. Sí, miren, entre más pasa el tiempo y más hay una evidencia, se evidencian ellos mismos con este debate de muy bajo nivel. Ellos tuvieron aquí al Gabinete de Seguridad en pleno, secretaria de Seguridad Ciudadana, también estuvo unos minutos el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el responsable de la Guardia Nacional, y pierden esa oportunidad para que haya un debate de altura. El pueblo de México es el que nos está viendo, nos está vigilando a todos los senadores y senadoras de la República, y claramente el pueblo de México se ha dado cuenta que tenemos una oposición que, en lugar de hacer críticas constructivas, bien elaboradas, en lugar de hacer planteamientos para mejorar la seguridad del país, pues se mete a decirles edecanes a nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el nivel de la oposición. No vamos a hacer ninguna manifestación al respecto, solitos, insisto, se están evidenciando como lo que son una oposición golpista. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, para evitar que en las otras comparecencias se vuelva a suceder algo así, que los otros secretarios que vengan también sean objeto de burlas, de descalificaciones? Pues, como lo hemos dicho, y qué bueno que dice que se hace esta pregunta, nosotros ya no vamos a permitir, no vamos a dejar pasar un insulto más de la oposición. Cada insulto más, cada mentira que dé la oposición, vamos a estar aquí respondiendo con un debate de altura, con datos, con cifras, para que la sociedad justamente vea cómo actúan unos y cómo actuamos nosotros. Ellos son libres de expresarse como su conciencia y como su capacidad les dé. Nosotros vamos a responder todos y cada uno, insisto, de las mentiras del grupo parlamentario, que, como ya lo hemos dicho con anterioridad, pues son rementirosos. Entonces seguiremos evidenciando sus mentiras una y otra vez. ¿Y cómo hacer para que el nivel del debate se eleve y no caiga lo que vimos en la pasada sesión? Nosotros, vuelvo a insistir, ellos son responsables de sus actos y son responsables de lo que suben a decir en tribuna y de cómo se comportan cuando están los secretarios de Estado exponiendo la situación de cada una de sus carteras en el país. Obviamente jamás serán reconvenidos por nosotros, pero vuelvo a insistir, seremos muy claros siempre en desnudar su hipocresía y su irresponsabilidad. A ver, sobre este tema creo que la senadora Antares también quería comentar. Gracias, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Y yo quiero hacer una reflexión que se desprende de lo que sucedió en la comparecencia pasada, cómo hay dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos impulsan el mátalos en caliente.
nosotros abrazos no balazos. Pero ellos hacen además una crítica muy simplona y dicen que la estrategia del presidente de México es abrazos no balazos. Yo quiero informar al pueblo de México que por primera vez en la historia de este país, el Senado de la República, en el primer periodo del 2019, aprobamos la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, por primera vez en la historia, y fue un texto bastante grande que pasó a comisiones, que se discutió en el Pleno, y ellos siguen, repite y repite como merolicos, que la estrategia se reduce a abrazos no balazos. No, no se reduce a eso, pero sí ejemplifica la diferencia de la frase que ellos dijeron, mátalos en caliente, a la de abrazos no balazos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo parte de un proyecto represor del pueblo de México, porque la represión del pueblo de México condujo a una violencia desbordada en nuestro país, promovida por los narcogobiernos pasados. Y son narcogobiernos no como una narrativa simplona, que es la que ellos usan. Está probado, ahí está el procurador de Felipe Calderón, preso por narcotráfico. Entonces es un narcogobiernos pasados que eran promotores de guerras. Nosotros somos promotores de paz. Entonces es nada más poner en evidencia esta diferencia ante la ciudadanía para que no se dejen engañar por las mentiras de la oposición. Gracias. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy buenos días. Un poco para contestar a la pregunta de la periodista. Efectivamente, ¿qué hacer ante tanta bajeza? ¿Qué hacer ante ofensas inadmisibles para las Fuerzas Armadas? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es hablar con la verdad, hablar con nivel, hablar con la estatura de lo que debe ser un senador de la República y no rebajarnos a esas ofensas miserables. Pero sí quiero decir, como senadora de Morena, como senadora de la República, tal vez no soy la más indicada, pero quiero ofrecer la más profunda y sincera disculpa a las Fuerzas Armadas, al Ejecutivo y al pueblo de México que fue ofendido por una persona que es senadora, lamentablemente. Muchas gracias. Sí, pues muy buenos días. Pues solamente para finalizar ya con este tema, evidentemente, pues al acabarse los argumentos, pues precisamente empiezan las descalificaciones. Y eso saca de cualquier contexto serio un buen análisis que se pudo haber hecho precisamente de la estrategia de seguridad, ¿no? Yo quiero expresar mi más profundo respeto al Ejército Mexicano, porque sin tener antes la obligación, en los tiempos de Calderón, lo sacaron a las calles, sin tener siquiera un mandato constitucional. De ese tamaño es el compromiso que tenía nuestro Ejército Mexicano en ese entonces. Cuando llega esta legislatura, reformamos la Constitución y le damos precisamente al Ejército ese poder constitucional de hacer tareas de seguridad pública y que hoy los tenemos en la calle. Posteriormente, en este Senado de la República, fue aprobada la Guardia Nacional por todas las fuerzas de este Senado de la República. Fue por unanimidad que sacamos la Guardia Nacional. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy una persona de la oposición, una senadora concretamente, venga a burlarse de nuestras Fuerzas Armadas, cuando han dado la cara por nosotros en los tiempos más difíciles? Y hoy quiero decirles que precisamente el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional gozan de toda la confianza de la ciudadanía. Marina, 90% de aceptación y de confianza. El Ejército Mexicano, 87% de aceptación y la Guardia Nacional, 82%. A diferencia de las policías estatales y municipales, que tienen sus gobernadores panistas. Hagamos cuentas, no solamente es responsabilidad del gobierno federal,
Eso tenemos que analizarlo. ¿Dónde queda la responsabilidad de los gobernadores? ¿Dónde queda la responsabilidad de los presidentes municipales? Porque eso sí, están bien buenos para exigir recursos. ¿Qué hacen con los fondos que tienen para seguridad? ¿Dónde está el equipamiento, los seguros, las estrategias de seguridad en los estados y los municipios? Esa es la reflexión que debemos de hacer y no echarle la culpa a nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros, como grupo parlamentario, manifestamos nuestro respaldo y, por supuesto, nuestra defensa a las Fuerzas Armadas mexicanas y a la Guardia Nacional. Muchas gracias. Bien, muy bien. Bien, no sé si hay otra pregunta sobre el mismo tema. No, entonces vamos a dar la palabra al senador Guadiana, que tiene otro tema que quiere tratar. Perdón. Con la venia aquí de el senador Cravioto y las senadoras y senadores que nos acompañan, solamente yo me quiero referir a otro tema aparte de la seguridad, que es sobre el presupuesto para Coahuila, que hoy presentamos un punto de acuerdo, que se vaya a la Cámara de Diputados, esperemos que hagan las correcciones adecuadas, porque sé que la sábana no alcanza para todo, pero nosotros tenemos necesidades urgentes, como la terminación del tramo de carretera 40 que va de Saltillo a Zacatecas, que es un tramo pequeño de 12 kilómetros, para llegar al Parque Industrial Derramadero. Es urgente esa ampliación ahí. Y la corrección de la 57 en el tramo denominado Los Chorros. Ahí también es vital, los accidentes están un día sí y otro también con equipo de carga. Eso fundamentalmente en eso. Claro, y también solamente un granito de arena para iniciar y desarrollar solamente el proyecto del tren Coahuilteca, porque el dinero no va a ser público, va a ser dinero de fondos privados. Pero quiero referirme a otro tema también. Hoy en los medios salió el tema de del asunto de los científicos o investigadores o algunos falsos investigadores del presupuesto que han hecho mal uso en la UNAM. Aquí en el Senado yo he presentado hace una semana, 10 días y otro en el mes pasado, un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. Creo yo que eso es un tema, la Fiscalía, aquí al Senado piden y han dicho no, hay que intervenir para que no se gire una orden de aprehensión. La Fiscalía, recuerden que aquí aprobamos una Fiscalía autónoma, la Fiscalía está no al servicio de Poder Ejecutivo, Legislativo alguno, es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico. A mí me da pena porque, bueno, al menos yo fui maestro en el TEC de Monterrey en otros años pasados y realmente es penoso para la gente que nos hemos dedicado al magisterio, a la investigación, que suceda esto, pero realmente está sucediendo en muchas universidades del país. Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. Tenemos algunas preguntas, senador, relacionadas. Le cedo el uso de la palabra a Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Sí, adelante. Precisamente sobre el asunto de los investigadores, ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México califica de despropósito la acción emprendida por la Fiscalía General de la República y expresa su preocupación de esta embestida contra la comunidad científica. Yo quisiera que me hiciera usted un comentario al respecto de esto y si efectivamente pues hay, digamos, ahí un exceso por parte de la Fiscalía
tipificar este asunto como delincuencia? Bueno, la Fiscalía, como ya dijo el senador Guadiana, es autónoma y la Fiscalía tiene sus procesos y tiene sus tiempos y tiene sus investigaciones. Nosotros como senadores de la República no vamos de ninguna manera a reconvenir a la Fiscalía, como tampoco vamos de ninguna manera a fabricar culpables o decir fulano, sultano sería culpable. La Fiscalía tiene que hacer su investigación y ellos tienen que determinar si hay culpa o no hay culpa en este caso o en cualquier tema que tenga que ver con la Fiscalía General de la República. Bueno, pues por eso es parte del proceso judicial en este país. Está la Fiscalía y están los jueces. Si un juez, si el Poder Judicial determina que lo que manda la Fiscalía no tiene sustento, pues están en su autonomía para justamente negar cualquier orden de aprehensión. Es parte del sistema judicial de este país. Claro. Se tiene que investigar a cualquier ciudadano, cualquier presunción de que alguien cometió un delito se tiene que investigar. También les pregunta Luis Carlos Rodríguez del Universal. Sí. No, es una postura, es una iniciativa personal que presenté tanto para que investigue la Auditoría Superior de la Federación como la Unidad de Inteligencia Financiera, los fondos federales y los fondos estatales, las auditorías superiores del Estado. Me refiero a todas las universidades, porque en muchas, quiero decir que todas, pero una gran parte no se bien invierte el dinero en la parte de educación. A ver, todo el recurso público tiene que ser fiscalizado, no porque lo diga un senador. Todo el recurso público tiene que ser fiscalizado y todo el recurso público tiene que ser revisado por las instancias correspondientes. Entonces, eso no es un planteamiento. ¿Perdón? La Auditoría Superior de la Federación tiene que revisar el recurso público federal y las auditorías de los estados tienen que revisar el recurso público de los estados, incluyendo las universidades que reciben recurso público federal y las universidades que reciben recurso público estatal. Nos quedaríamos hasta ese punto, que esa sería la posición del grupo parlamentario. Bueno, ya lo dijo el senador Guadiana, eso es a título personal. A título del grupo parlamentario de Morena son las auditorías de la Federación o de los estados. Muchas gracias. A ustedes, senadoras, senadores, les agradecemos mucho. Muy buenos días.